Al contrario, fue un placer. Buen día. Buen día. Bueno, Gustavo, realmente es así, más o menos los números están demostrando esta baja de casi 10 puntos por década, como dicen los colegas allí del CICAT. Sí, muy buenos colegas que siempre nos producen información válida para entender ciertos contextos. Ahora, la preocupación hay que ponerla que antes, posiblemente, muchas personas se sentían incluidas en términos electorales para participar de la elección y sufragaban en blanco o anulaban el voto. Ujú, Hoy directamente no van a votar. Ese es claro. el dato quizás que debiéramos prestarle atención porque no podemos descartar incluso el fenómeno Milei cuando irrumpió en el 2023 como un fenómeno en el cual la frustración económica, sobre todo de capas enormes de la sociedad argentina, de no sentirse incluidos, de no poder vivir procesos de crecimiento económico de manera permanente, generó, bueno, su irrupción y su triunfo electoral. Ujú, Hoy, fíjate esto que otra estadística que se elaboró es, si comparamos las cuatro elecciones del 2021 a hoy, en las cuatro provincias que hubo el domingo pasado, la participación en esas cuatro provincias cayó respecto del 21 entre un 14 y un 5%. claro. Ujú, ¿Y cuál es el dato? En el 21 estábamos en un contexto dramático, sí. plena pandemia, recesión económica derivada de la pandemia y además gobernaba Alberto Fernández. Ujú, Ese contexto uno podía llegar a entender, ¿no? Una baja en la participación. Tenemos que agregar además, Fer, que las elecciones legislativas no enamoran ni no dinamizan a nadie. Una elección ejecutiva sí, pues lo hace, pero esta a mitad de mandato, cuando está todo, digamos, por verse, es un dilema, ¿no? Pero fíjate que en el 2025, ya sin pandemia, en teoría, con una economía que de acuerdo al gobierno va en una dirección y de acuerdo a la sociedad va en otra, bueno, tuvimos una merma considerable. Y si además analizamos Santa Fe, la elección de constituyentes que ujú, tuvieron hace no muchas semanas atrás, también el promedio de participación estuvo por debajo del 50. Aquí la preocupación que creo debemos hacernos cargo, todos los que formamos parte del sistema de la política, es este llamado de la falta de legitimidad que van a mm, tener ciertos resultados, ¿no? claro, Porque el umbral de los 50 puntos, vos lo sabés muy bien, es un umbral técnico, pero al mismo tiempo político, claro. de falta de legitimidad para determinadas cuestiones que se votan, gobiernos o legislaturas. Así que Ujú. ahí yo te diría, perdemos todos, ya no importa quién gana la elección, porque quedan fuera de las decisiones millones y millones de personas y ese es, te diría, la mala nota de la elección de este momento, ¿no? Claro. Ceci. Gustavo, buen día. Cecilia Hola, te Ceci. saluda. Bueno, como decía recién Javier, 60% es el promedio de las elecciones provinciales y municipales de Salta, Jujuy, Chaco, San Luis. Un poco que asusta. ¿Esto es un fenómeno mundial, Gustavo? ¿Es algo que se da en el mundo? Uno piensa, la democracia es el sistema elegido por todos y que seguramente estamos todos de acuerdo en tener la democracia que funciona de esta manera, con la participación ciudadana en las elecciones. ¿Es algo que se da en el mundo? ¿Cómo lo podés decir en este punto al tema? Mira, te voy a responder como politólogo. Es muy complejo. Ah, Este, claro. yo creo que estamos atravesados en esta modernidad tecnológica tan potente que vivimos, de una falta de valores fuerte también. Entonces, hay toda una cuestión vinculadas con las fake news, con la producción industrializada de noticias falsas que nos atraviesan como sociedad. Entonces, de ahí a desconocer la fortaleza del sistema democrático es a la vuelta de la esquina. Es más, hay muchos gobiernos, yo te diría incluido el nuestro, que no se sienten demasiado cómodos con las formalidades del sistema democrático, el respeto irrestricto a la palabra del otro, la libertad de prensa como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. Además, por ejemplo, si hablamos de Argentina, en donde las provincias son previas a la nación, porque fueron las Ujú, provincias las que constituyeron la República, bueno, hay un ataque sistemático a esa idea de federalismo y tenemos una concepción cada vez más unitaria. Así que yo te diría, muy preocupados por eso,
Es un fenómeno mundial, pero al mismo tiempo tiene particularidades muy concretas en la Argentina, porque estamos en una época de egoísmo eh, muy extremo, un individualismo exacerbado, pero ya que ha cruzado todos los niveles de la prudencia, y esto hace que no nos pensemos en términos colectivos, que no tengamos empatía por el sufrimiento de los demás. Así que ahí hay un tema mal resuelto, creo, por la sociedad argentina. Yo te diría, a ver, me voy a un extremo. Para mí ya el problema no es, por ejemplo, Javier Milei y su gobierno, sino que debiéramos examinar a la sociedad argentina, que es la que tiene estos síntomas de votar de esta manera, de comportarse de determinada otra y de no tener en cuenta el sufrimiento de los demás. Ujú. Claro, está muy Gustavo, bueno, muy bueno eso. mientras te escuchaba tu reflexión, me vino a la cabeza lo que ha ocurrido, no solo en Argentina, sino como fenómeno mundial con la serie esta de Netflix que actúa Darín, eh, Eternauta. El Eternauta, claro, donde uno de los grandes subtítulos que utilizó además Netflix para hacer la promoción es la frase esta, nadie se salva solo. Claro. Una frase que va contra todo individualismo y que, bueno, potencia este avance colectivo, incluso que lo utilizó mucho el fallecido Papa Francisco durante la pandemia, ¿no? Para decir, miren, nadie se salva solo. ¿Por qué te parece que se da esta paradoja, no? ¿Será una necesidad de decir, che, miren, en un tiempo donde cada uno quiere pensar solo en su bolsillo, es necesario esto y alguien está diciendo, entonces, bueno, lo ponderamos, lo ponemos allí para que se vea? Sí, yo creo que se han juntado muchas cosas, desde la excelencia en términos de producción, la parte técnica, el producto conceptual. Yo, por ejemplo, soy fanático de la historieta, así que no hace Mm, falta que te diga si me gusta o no me gusta el Eternauta. Estoy claro. fascinado. Pero además, esta serie tiene esto que vos planteás y además tiene muchos guiños a nuestra cultura popular, Ujú, a las distintas generaciones incluso, desde la música, desde el tema Malvinas, desde algunos temas, por ejemplo, la respuesta a la ultratecnología, a los tecnofeudalismos de esta época, ¿no? claro. Lo viejo funciona. Lo vi. Ujú. Es todo un Tal cual. claim, es todo un Sí. grito de guerra, es toda una afirmación de principios. Me parece que hay una riqueza narrativa en esta serie para todos los gustos. Creo que hay guiños para todos los públicos, para todas las audiencias. Por supuesto que puede haber alguno que le guste más, otro que le guste menos, Claro. otros que desde la ideología te la rechacen de acá a la China. Pero para poner una dimensión al número de personas que en la Argentina han hecho o han visto esta serie, nosotros lo medimos. Ayer terminamos a la mañana una encuesta, 1.300 casos en toda la Argentina, y nos dio que el 55% de las personas que respondieron a la encuesta habían visto la serie. Mirá Así vos. que somos casi 50 millones. Estamos hablando que más de 25 millones de personas han visto esta serie. Yo creo que es un fenómeno único, Claro. irrepetible, que ha sido transversal, que ha sido de altísimo impacto popular y que ha conmovido, porque evidentemente no es solamente un producto local, sino que la dimensión mundial que ha tomado esta serie demuestra que estamos ante la evidencia de una serie única e irrepetible. Ahora, Gustavo, digo, yo te propongo este ejercicio. ¿Cómo hacer para que lo que nos hace sentir esta serie, en el sentido de que nadie se salva solo, nos genere también el compromiso como ciudadanos en Argentina puntualmente para que un evento como es el evento electoral, que puede marcar la representación política de cada ciudadano, nos empuje a seguir participando y confiando en un sistema que, claro, no ha tenido enormes logros, sobre todo en lo económico, pero que, bueno, es la forma que hemos elegido, ¿no? Para convivir en lo político. Mirá, yo creo que hay múltiples interpretaciones, esa es una, yo adhiero a esa. Hay elementos, yo creo que este mundo en el que nos ha tocado vivir, creo que todo sucede de una manera mucho más dinámica, mucho más rápida, no tenés tiempo de acomodarte. Ujú, Por suerte ocurren episodios eh, frente, fíjate, a la guerra como un estilo de vida prácticamente, porque lo que estamos viendo, ya sea económica o comercial, estamos en un mundo en disputa. Hay islas, y mira, te dije Fer hace un rato, Javier, no hay eh, problema, te bauticé. no hay Yo problema. sabes que creo
Eh, no soy muy religioso, ¿no? De hecho, no voy por ese lado, pero el otro día, cuando vi el discurso inaugural del nuevo Papa de León Ujú, XIV, cuando empezó a hablar en castellano, automáticamente se me vino a la mente el Papa Francisco, ujú. Claro. como una travesura más de él, ¿no? Como Sí, sí. aún muerto siguió haciendo lío. Y se me representó en términos políticos la figura de León XIV como la contrafigura mundial de Donald Trump. Ujú. Claro. Me pareció muy interesante, muy inteligente. Eh, Creo que frente a esta velocidad que tiene la realidad y tan dinámica que es, eso que ocurrió me hace pensar que tenemos al menos una alternativa ahí, Ujú, Mm. como para pensar instancias de participación a escala global, ¿no? Porque la Iglesia tiene esa dimensión. ujú. Y me pareció muy inteligente la demostración de esa sensibilidad, ¿no? Me parece que el discurso, cuando empezó a decir las cosas por las cuales él se motivaba, bueno, a ver, te reconozco que se me puso la piel de gallina y me emocioné. Mirá vos. Mm. Sí, sí. Nos Mm. pasó más o menos lo mismo, ¿eh? Lo compartíamos, estábamos al aire y que este hombre, nacido en el corazón del poder, eligiera en un momento donde todo el mundo lo estaba mirando, hablar en español y referirse a la diócesis de Chiclayo, que es la periferia de la periferia, y no hablara en el idioma de su país, que es la potencia mundial, Norteamérica, fue todo un signo. Realmente compartimos gran parte de lo que decís, Gustavo. Ceci, bueno, ¿hay alguna otra cosita así para preguntarle a Gustavo y después lo liberamos? Hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a darle lugar también a los oyentes que participan, envían mensajes y son parte de esta mesa también, de esta familia mariana. Dice, creo que si bien las elecciones al Ejecutivo son importantes, las legislativas son cruciales para garantizar no solo la creación de normas y leyes, también lo son para la discusión democrática. Sería interesante que cada votante se informe de cuántas bancas posee cada partido, cuáles renuevan. Así tendríamos un panorama para saber qué votamos. Bueno, es el mensaje de Carlos de Cava que se suma a esto que también yo lo quería acercar como algo que me interpela y es que los argentinos siempre decimos, somos solidarios. Pasa algo y ahí estamos todos al unísono participando, colaborando, enviando ayuda. Digo, ¿no vemos en la causa de la política que nos atañe a todos Ujú. como una causa verdadera que podemos ser los protagonistas en esto? Sí, también somos muy exagerados los argentinos, ¿no? Y tendemos a irnos a los flejes permanentemente, nos vamos a los extremos sin pausa, digamos, ¿no? Eh, es cierto eso. Yo creo que también tenemos faltas de liderazgo, falta de ejemplaridad, Mm, tenemos la actitud, pero muchas veces compramos peleas que no son las que tenemos que dar. claro. Y ahí me parece que se nos va gran parte de nuestra historia, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo en peleas estériles, en grietas que no son nuestras, en miradas que a lo mejor no se corresponden con la realidad argentina. Hay una gran parte de los argentinos que mira al mundo pretendiendo ser igual que Estados Unidos o Europa. Hay otra parte de la Argentina que se mira a sí misma y no se reconoce en Europa ni en Estados Unidos. Entonces todavía tenemos cuestiones pendientes. Esta que yo decía hace un rato del federalismo y del país unitario, creo que es una de las principales, ¿no? Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico federal y un funcionamiento en la práctica unitario. Entonces, Ujú. esa tensión en algún momento hay que resolverla. Entonces, y la gente yo creo que en general quiere que le resuelvan los problemas. Fíjense que en la Argentina hemos tenido los últimos dos presidentes que han sido reelectos son de ideología política opuesta. Es más, Claro. integraron planes económicos totalmente opuestos. Cristina Fernández y Carlos Menem mostraban dos modelos opuestos, digamos, y fueron reelectos porque de alguna manera pudieron recomponer el poder adquisitivo de la gente. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? La economía tiene una dimensión que excede, que supera a otras dimensiones. Entonces mucha gente dice, bueno, tengo expectativa de que este gobierno, por ejemplo, por mi ley, genere una renovación económica, un cambio económico, y por eso es como que le sostienen el apoyo un tiempo más de lo que todo el mundo esperaba. Pero
ahí hay un tema también que nosotros no dejamos de observar, que lo estamos viendo cada vez más nítido, que es que mucha gente ya no toma el tema de la inflación como el apoyo, como el tema del apoyo a Milei, sino que hay una constante de crecimiento de la figura del antikirchnerismo y del antiperonismo como el motivo por el cual Milei se sostiene. Estamos viendo, por ejemplo, en las encuestas que el PRO como espacio político tiene cada vez menos adherencia, la Libertad Avanza sigue creciendo, se está polarizando la elección de cara a octubre, si bien falta un montón, los tercios que caracterizaban a la política argentina ya no están, hoy hay dos fuerzas que están pugnando, así que bueno, vamos a ver, ¿no? Yo diría, la sociedad argentina tiene muchos dilemas por delante, ojalá tengamos la posibilidad de hacerlo en paz y de recuperar esa empatía, porque me parece que el acto individual de solidaridad es excelente, ¿sí? Pero hecho a escala societaria me parece que es mucho mejor. Y eso ya depende de nuestros líderes, ¿no? Digo, la actitud de nosotros como ciudadanos o ciudadanas está bárbara, pero necesitamos algo más, necesitamos una construcción colectiva de esa solidaridad, porque, por ejemplo, fíjense, Bahía Blanca, que fue el último episodio traumático que tuvo la sociedad argentina, el gobierno nacional prometió ayuda y sin embargo del fondo especial que armaron para asistir a la gente de Bahía Blanca que sufrió la tragedia, apenas ejecutaron el 0,8%. Claro. A eso me refiero. Ahí está. Sí. Gustavo, te agradecemos muchísimo toda la reflexión, la información compartida, porque nos hacen repensar sobre todo en esto, ¿no? También en el compromiso ciudadano de ser país y ser nación y construir la nación con todos los que vivimos en este país. Y eso tiene un montón de lecturas que van desde qué hacemos con los hermanos que la están pasando muy mal, qué hacemos con las políticas vinculadas con la industria, con la economía. Bueno, gracias por este tiempo, por estas reflexiones. No, al contrario, muy agradecido y les mando a ambos un abrazo enorme.